Estás intentando estudiar electrofisiología y te aparecen términos como NERST, gradiente químico, gradiente eléctrico, gradiente electroquímico, potencial de membrana, potencial de acción. No desesperes, vamos a ir poco a poco desenredando todo este enredo. Empecemos por la ecuación de NERST. Para entender la ecuación de NERST vamos a empezar con un sistema con dos compartimientos, compartimiento 1 y compartimiento 2. O para hacerlo más fisiológico, vamos a plantear que la membrana que los separa es la membrana de la célula y entonces un compartimiento es el espacio intracelular de la célula y el otro el espacio extracelular. Dentro de esos compartimientos tenemos soluciones con solutos disueltos y entre esos solutos tenemos iones como el cloro, el sodio y el potasio. Recordemos que los iones son moléculas que poseen carga y por lo tanto se comportan tanto como sustancias químicas como partículas eléctricas. Como son sustancias químicas, los iones van a tener la capacidad de difundir de un lado a otro de la membrana siguiendo su gradiente de concentración química. Y como son además partículas con carga, van a generar corrientes eléctricas y seguir gradientes de concentración eléctrica. Recordemos que el movimiento químico, la difusión, es proporcional a R por T por el logaritmo de la concentración que hay en un lado sobre la concentración que hay en el otro lado. Recordemos que R es la constante de los gases y T es la temperatura en grados Kelvin. Por otra parte, en tanto que partículas eléctricas, el movimiento va a ser proporcional a Z por F por el potencial eléctrico, Z siendo la carga y F la constante de Faraday. Por lo tanto, se dice que las moléculas se comportan siguiendo un gradiente electroquímico, considerando la parte eléctrica y la parte química. Tomemos mejor para entender cómo se comporta con un ejemplo. Por ejemplo, potasio, donde vamos a poner en un inicio que hay más potasio en el intracelular que en el extracelular. Por lo tanto, por un gradiente químico, hay más moléculas de potasio adentro de la célula que afuera, el potasio va a tender a salir de la célula. Pero el potasio es una sustancia cargada, así que si se mueve, va a generar una diferencia de potencial entre el interior de la célula y el exterior de la célula. Para medir cuánta es la diferencia de potencial que se genera, vamos a poner un aparato que la mide que se llama voltímetro. El voltímetro nos va a medir en ese momento esa diferencia de potencial que se genera. Noten que tenemos un electrodo dentro del medio intracelular, midiendo las cargas adentro, y un electrodo midiendo fuera del medio extracelular. Esa diferencia de potencial va a generar un gradiente eléctrico que va a producir que el potasio se mueva hacia el interior celular. Y así el potasio se va a ir moviendo de un lado a otro o siguiendo su gradiente químico o siguiendo su gradiente eléctrico hasta alcanzar lo que se llama un equilibrio electroquímico. En el equilibrio electroquímico, el gradiente químico, proporcional a la diferencia de concentraciones entre el potasio en el intracelular y el extracelular, se compensa con un potencial eléctrico que logra que el movimiento neto de potasio sea cero, o sea que lo que entra de potasio es igual a lo que sale de potasio. Por lo tanto, podemos decir que gradiente químico más gradiente eléctrico es igual a cero. Para saber el valor de este potencial eléctrico que compensa el gradiente químico, hay que despejar la ecuación que les mostré antes y vamos a obtener una donde se combina las propiedades electroquímicas del potasio, por ejemplo, y nos va a dar un valor que, si uno lo pusiera externamente a la célula, provocaría que no hubiera movimiento neto de potasio. Esta es la famosa ecuación de NERST, que nos dice que el potencial eléctrico que compensa a un gradiente químico para un determinado ion depende de R, la constante de los gases, por T, la temperatura en grados Kelvin, sobre Z, que es la valencia del ion, F, la constante de Faraday,
multiplicado por el logaritmo entre las concentraciones en el interior y exterior del ion. En fisiología, cuando trabajamos con una temperatura de 37 grados centígrados y la valencia del ion es +1, además de multiplicar por una constante para la cual relacionar el logaritmo neperiano con logaritmo natural, esta ecuación de Nernst queda en una forma mucho más simple. Multiplicamos 61 milivolts por el logaritmo en base 10 de la concentración en el extracelular sobre la concentración del ion en el intracelular.